una iglesia que es agradable a Dios es una iglesia que sirve, donde cada uno de los miembros del cuerpo está unido en amor a Jesucristo y por eso está amando a los otros que están unidos también a Cristo. Que están unidos también a Cristo. Una iglesia que agrada al Señor es una iglesia con servidores instruidos en la palabra. Instruidos en la palabra. Servidores, personas que están sirviendo, pero no simplemente personas que tienen una actitud de ayudar con lo que hay que hacer, sino que tienen algo, y es que han sido capacitados primero en la palabra de Dios. Están siendo instruidos, fueron instruidos, están siendo instruidos y seguirán siendo instruidos. Eso es lo que caracteriza a un siervo fiel del Señor. Está unido al Señor a través de su palabra. Y miren lo que dice el versículo 11, dice: y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dios ha provisto a su iglesia de líderes capacitados en la instrucción de la palabra de Dios para entrenar a los santos, ¿Qué fueron los apóstoles? Fueron aquellos que pusieron la base doctrinal de la iglesia. El Señor Jesucristo es la piedra del ángulo, la piedra sobre la cual se construye el edificio, pero los apóstoles, ¿quiénes fueron? Los que pusieron el fundamento doctrinal, los que terminaron escribiendo el Nuevo Testamento, la base de la iglesia doctrinalmente. Cuando esa labor fue completada, pues la labor de los apóstoles ya no era necesaria, ya habían establecido la iglesia, ya habían puesto los fundamentos, los cimientos, y ahora la labor de la iglesia de ahí en adelante por las generaciones era ir edificando el edificio sobre ese fundamento, sobre lo que ya había sido revelado. Y en un sentido fueron como los primeros plantadores de iglesia, fueron los que establecieron las primeras iglesias, fueron el fundamento. Pero también Dios, ¿qué más dio? Profetas. ¿Y quiénes fueron los profetas? Aquellos encargados de dar la revelación de parte de Dios, para dar la instrucción al pueblo de Dios, para hablarle al pueblo de Dios. Las iglesias del primer siglo pues no tenían Primera de Corintios, no tenían Efesios, no tenían Apocalipsis, no tenían los evangelios. ¿Qué necesitaban ellos? La revelación de parte de Dios, y Dios estaba dando su revelación a través de profetas. Una vez que la revelación quedó completa, pues no es necesario tener nuevas revelaciones. Así que Él dio como un regalo a los apóstoles, pero también dio a los profetas. ¿Pero qué más dio? Evangelistas, que son el ejemplo de proclamación del evangelio. Y finalmente Él dio a su iglesia otro regalo, que son pastores y maestros, que están instruyendo a la iglesia pues ese fundamento doctrinal que los apóstoles y profetas ya dejaron revelado en las escrituras. Con los apóstoles nos dio el fundamento, con los profetas nos dio la revelación, con los evangelistas nos dio la expansión, y con los pastores y maestros está el Señor cumpliendo su propósito de edificar a su iglesia, porque es Él mismo el que edifica su iglesia, pero lo hace a través de su pueblo.